El sol se colaba por la rendija de la cortina como un intruso silencioso, pintando líneas doradas sobre la vieja colcha floreada que cubría las piernas de doña Lourdes. La tela, suave de tantos lavados, ya no era blanca, tenía ese color incierto, entre marfil y memoria, como todo en esa casa que olía a eucalipto y a pasado. Eran las 6:17. No necesitaba reloj. El canto preciso de los anates en el árbol de mango la despertaba cada mañana con la puntualidad de un tren. Afuera, el aire olía a tierra húmeda, a ese tipo de frescura que solo trae el amanecer después de una noche sin ventilador. Lourdes se sentó despacio, sus huesos protestando con crujidos discretos. El suelo frío saludó sus pies descalzos como si también tuviera algo que decirle. Caminó hasta la cocina, sus pasos suaves, casi flotando sobre las losetas desportilladas. Puso agua a hervir sin prisa, echó 2 cucharadas de café y un puñado pequeño de canela. Costumbre de su madre, decía, para espantar la tristeza. Mientras el aroma comenzaba a llenar el espacio, abrió la ventana. El mundo allá afuera parecía en pausa, ni coches ni voces, solo el zumbido de las hojas moviéndose con la brisa. Respiró hondo y por un instante sintió que todo estaba bien, hasta que lo vio. Allí, debajo de la puerta, sobresalía algo que no estaba cuando fue a dormir. Un papel arrugado, sucio en las esquinas, con una letra torcida que parecía escrita con urgencia. No lo recogió de inmediato. Lo observó como quien ve una araña venenosa en la pared, sabiendo que tiene que hacer algo, pero deseando que desaparezca sola. Cuando finalmente se agachó, el crujido de su rodilla derecha la hizo soltar un quejido bajo. Tomó la carta con dedos temblorosos, el pulso repiqueteando en las sienes. No tenía remitente, solo decía, haz lo que tu corazón te diga, pero ve, ya es hora. Nada más. El papel no tenía firma ni fecha, pero el sobre tenía algo familiar. Una mancha en forma de luna justo en la esquina, como la que hacían los vasos de su hijo cuando dejaba la taza caliente sobre cualquier papel que tuviera cerca. Sentía el corazón latirle en las yemas de los dedos. ¿Ve? ¿A dónde? Pero no tardó mucho en saber la respuesta. Las tazas de café seguían humeando sobre la mesa cuando Lourdes empezó a empacar. No mucho, un par de mudas, su cepillo, las pastillas para la presión y un frasco de crema de árnica. No era una mujer que se complicara, nunca lo fue. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio cómodo de los días tranquilos. Era el otro, el que pesa, el que suena, el que te hace voltear cada tanto esperando que alguien toque la puerta para decirte que fue una broma. Tomó el retrato de sus nietos del aparador, una foto vieja tomada en el parque. Leo con su camiseta de dinosaurios, Sophie con los dientes separados, sonriendo como si no hubiera peligro en el mundo. La última vez que los vio fue en diciembre. Después de eso, llamadas esporádicas, mensajes, sin respuesta, silencios largos. Su hijo, Daniel, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero últimamente, ni eso. El viaje en autobús fue largo, y no por la distancia. Cada curva de la carretera parecía torcerle algo por dentro. El asiento olía a vinagre y sudor reseco. Una señora a su lado roncaba como un animal pequeño atrapado en un frasco, pero ella no pensaba en eso. Pensaba en la última vez que estuvo en esa casa. En el desorden con olor a niño, en los crayones rotos bajo el sofá, en la voz de Sophie diciendo «abuelita» y corriendo a sus brazos. Pensaba en el modo en que Daniel la despidió ese día, con un beso rápido, sin mirarla a los ojos. Pensaba también en cómo no había vuelto a hablar de su esposa, Gabriela, y ahora ese papel. La calle estaba igual. Las mismas grietas en la banqueta,
la misma tiendita con los letreros desteñidos, el mismo perro viejo echado frente al portón oxidado, pero la casa no tenía alma. Lourdes tocó el timbre. Nada. Golpeó. Esperó. Silencio. Entonces, con un suspiro que pareció venir desde los años 70, metió la mano bajo la maceta del helecho. Daniel siempre dejaba la llave allí, y giró el picaporte. Adentro, el olor la golpeó. No era hediondo, pero tampoco era normal. Era el olor del abandono, paredes con humedad, comida echada a perder, jabón viejo, pies descalzos. «Leo, Sophie», llamó, la voz rasgada. Pasaron unos segundos. Luego un ruido, pasitos. Un niño apareció en la sala, despeinado, con el pijama sucio y los ojos abiertos como si viera un fantasma. «¿Abuelita?». El nudo en su garganta casi no la dejó responder. «Mi amor, ¿dónde está tu papá?». Leo bajó la mirada, se encogió de hombros, no respondió. Entonces Sophie salió desde el cuarto. «¿Tú sabías que venías?», dijo con una voz que no coincidía con su tamaño. «Pensé que no ibas a venir nunca». Lourdes les preparó sopa de letras. No había mucho más. Se sentaron en la mesa. Ella observó sus caritas, el modo en que miraban el plato como si fuera un banquete. Comieron sin hablar. Solo al final, cuando Leo fue al baño, Sophie se acercó y susurró: «Papá no está. Se fue hace rato. Dijo que regresaba pronto, pero ya pasó mucho». «¿Dónde está tu mamá?». Silencio. Sophie tragó saliva. Su labio inferior tembló apenas. «No sé». Después de dormirlos, Lourdes fue a la cocina. Recorrió los estantes. Revisó las cuentas sobre la mesa. Facturas vencidas, un aviso del colegio, un folleto de supermercado con fechas de hace más de un mes. Cuando tiró la basura, algo llamó su atención. Un papel hecho bola, con algo escrito a mano. «Perdónenme, no pude más». Y no decía más. Pero tampoco hacía falta. La madrugada cayó como una sábana gruesa sobre la casa. El silencio se volvió un personaje más, caminando despacio por los rincones, apretando los muebles con sus dedos invisibles. Doña Lourdes se quedó sentada en el borde del sofá, sin encender la televisión, sin prender la radio. Solo el eco de su propia respiración y el ocasional chirrido de la madera antigua del techo acompañaban sus pensamientos. Los niños dormían. Los arropó con cuidado, como cuando eran bebés, y el mundo parecía menos cruel. Leo se había quedado abrazando una almohada que olía a orines secos. Sophie tenía una cobija con dibujos de estrellas, y en la esquina un rasgón cosido torpemente con hilo azul. Eso no lo había hecho Gabriela. Era un remiendo infantil, tal vez hecho por la misma niña, en un acto desesperado de mantener algo entero. Lourdes no lloró, pero algo dentro de ella parecía estarse rompiendo en silencio, como una rama que se parte bajo el peso de una fruta madura. No era tristeza, era otra cosa. Algo que mezclaba ira, incredulidad y un miedo tan hondo que ni el café más fuerte del mundo podría despejar. El celular de Daniel estaba desconectado. Marcó 5 veces, luego 6. El número ya no existía. Eso no era común, ni para alguien como él. Se levantó. La casa estaba helada. Caminó hasta el cuarto principal con una sensación extraña en el estómago, como si la estuvieran observando. Empujó la puerta. Estaba entreabierta. El aire en ese cuarto era distinto, más denso, más quieto. La cama estaba deshecha, la colcha gris arrugada en el suelo, una lámpara sin foco, un vaso seco en la mesa de noche. Pero lo que más le llamó la atención fueron los zapatos. Debajo de la cama, apenas visibles entre la penumbra, estaban unos zapatos de mujer, altos, negros, elegantes y polvorientos.
Lo sacó con cuidado, el corazón acelerándose con cada centímetro que se revelaba. No eran de Gabriela. Eso lo supo de inmediato. Gabriela no usaba ese tipo de zapatos. Eran demasiado formales, demasiado refinados para ella. Tenían algo diferente, como si pertenecieran a alguien que no encajaba con el resto de ese entorno, descompuesto, y dentro de uno de ellos un papel doblado. Lourdes lo abrió con las manos sudadas. Solo decía, no debí confiar en él. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien hubiera soplado justo en la base de su cuello. No había firma, nada más. Pero ahora ya eran 2 mensajes, 2 advertencias, en distintas voces. Ambos eran para ella. Volvió a guardar los zapatos bajo la cama. Se levantó rápido, como si algo pudiera atraparla si se quedaba demasiado tiempo. Entonces vio algo más. En la pared del closet, detrás de unas camisas viejas, sobresalía una hoja arrancada de cuaderno escolar. Estaba sujetada con una tachuela. La arrancó y la llevó a la luz. Era un dibujo, un trazo infantil con crayones verdes y naranjas. Representaba a una casa, una figura grande con una sonrisa, seguramente Lourdes, y 3 figuras pequeñas. Pero había una sombra negra en una esquina, algo informe, como si alguien hubiera querido borrar algo, o a alguien. En el reverso, con letra temblorosa decía, «Papá dice que no debemos decir nada de lo que vimos». Lourdes no durmió esa noche. El tic-tac del reloj del pasillo se volvió insoportable, marcando los minutos como gotas de agua en una cueva vacía. Preparó más café, esta vez sin canela. En la madrugada, cuando el cielo todavía estaba teñido de carbón, escuchó pasos. Pasos pequeños, rápidos, como si alguien anduviera de puntillas. Se levantó con sigilo. Cruzó el pasillo sin hacer ruido, los pies descalzos rozando el mosaico frío. Abrió la puerta del cuarto de los niños con lentitud. Leo no estaba en la cama. Su corazón dio un salto seco. Sophie dormía profundamente murmurando algo que no se entendía. Buscó por toda la casa. Nada. Entonces escuchó un golpe. Provenía del patio trasero. Salió con una linterna. El aire afuera era húmedo, pegajoso. La linterna temblaba en su mano. La reja del lavadero estaba abierta. Caminó hacia el pequeño cobertizo de herramientas que Daniel usaba ocasionalmente para arreglos. La puerta estaba entornada. «Leo». Silencio. Empujó la puerta, y ahí estaba él, sentado en el suelo, con los brazos rodeando las piernas. La linterna tembló otra vez. «¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Por qué no estabas en tu cama?» Leo no respondió de inmediato. Parecía estar mirando algo en la pared, aunque no había nada. «Papá me decía que si me escondía aquí, los ruidos no me alcanzaban», dijo por fin, sin mirarla. «Pero ya no sirve». Lourdes se arrodilló. El olor a madera húmeda y metal oxidado le llenó la nariz. Tocó su mejilla con ternura. «¿Qué ruidos?» «Los que venían del cuarto de mamá», susurró. Cuando ella lloraba, Lourdes sintió un frío distinto esta vez, no en la piel, en los huesos. «¿Hace cuánto no ves a tu mamá?» Leo la miró por primera vez esa noche. La última vez fue cuando papá la metió al coche y regresó solo. El sol apareció con desgano, como si también dudara de si debía salir ese día. Lourdes preparó desayuno. Nadie habló, solo los cubiertos chocando contra los platos, y Sophie preguntando si podía llevar su muñeca al colegio, aunque era domingo. Al mediodía decidió limpiar, no por higiene, sino por ansiedad, por necesidad de hacer algo. Limpiar para pensar, para entender. Revisó cajones, roperos, archivos. Entonces, en la parte de arriba del armario del cuarto de Daniel, encontró una caja de zapatos. Dentro, documentos, papeles doblados, recibos, una libreta con números, y al fondo,
un sobre, con la palabra testamento escrita a mano. Su respiración se cortó, abrió el sobre, y lo que leyó no solo le quitó el aliento, le cambió todo lo que creía saber. El sobre estaba amarillento, con los bordes desgastados, como si hubiera sido manipulado muchas veces. Las letras escritas a mano temblaban, como si quien las hubiera trazado estuviera nervioso o en un estado alterado. Testamento, decía con tinta azul, y una mancha de café cubría parte del reverso. Lourdes lo abrió con dedos torpes, como si dentro de ese sobre pudiera explotar algo. El corazón le martillaba el pecho. Adentro varias hojas grapadas. Era un documento legal, sí, pero no estaba firmado por ningún notario. Al parecer, era un testamento escrito a mano, con intención de oficializarse, pero nunca entregado. Las primeras líneas fueron suficientes para que la sangre se le helara. En caso de que algo me pase, dejo constancia de que mi voluntad ha sido manipulada. Si desaparezco, no fue por decisión propia. Si muero, no fue accidente. A mi madre, Lourdes, le dejo la custodia de mis hijos, y a ella le pido que nunca confíe en Daniel. Nunca. La firma al final temblaba como una lágrima detenida. Gabriela. Cruz Valverde. La habitación giró por un momento. Lourdes tuvo que sentarse en la cama. Sus manos sudaban y sus labios se entreabrían como si quisieran formar una palabra que no encontraba salida. Gabriela lo había escrito. Gabriela, su hija, estaba muerta o desaparecida y había temido por su vida. Y Daniel, ese hombre que apenas horas antes la había llamado con voz ahogada, había sido mencionado como alguien en quien no debía confiar jamás. El peso de ese último renglón cayó sobre ella como un costal de piedras mojadas. ¿Y los niños? ¿Qué sabían realmente? ¿Qué habían visto? Se levantó con torpeza, como si el piso ahora la rechazara. Guardó el testamento en su bolso y cerró la caja. Miró alrededor del cuarto como si éste pudiera confesarle algo más. Pero las paredes no hablaban. Solo susurraban con su silencio, espeso. Decidió no decir nada a los pequeños, aún no. En cambio, marcó un número que no usaba hacía años. «Bueno», contestó una voz cansada. «Soy Lourdes. Necesito tu ayuda». El silencio del otro lado fue breve, pero contundente. «No pensé que volverías a llamarme», dijo la voz. «Tampoco pensé que estaría buscando a mi hija con un testamento en la mano». Por la tarde, llevó a los niños al parque, no por diversión, sino para observar, para ver si soltaban algo entre los columpios y las paletas de hielo. Sophie dibujaba corazones en la tierra con un palito. Leo no se separaba de su mochila azul, apretaba las correas como si ocultara algo valioso dentro. Lourdes se sentó en una banca oxidada y esperó. El cielo estaba nublado, como si el mundo entero compartiera su desconcierto. Una señora se le acercó, una conocida del vecindario. «¿Y tu hija? Hace días que no la veo». «Está de viaje», respondió sin pensarlo, y luego agregó: «¿Cuándo fue la última vez que la viste?» «Hace unas semanas. La vi con unos moretones en el brazo. Le pregunté si estaba bien, pero solo me sonrió y dijo que era por cargar cosas pesadas». Lourdes apretó los dientes. «¿Y Daniel?» «Ese anda muy raro últimamente. A veces llega de madrugada, otras no se le ve en días. Pero ya sabes cómo son los hombres». Lourdes no respondió, solo asintió, sintiendo un nudo crecerle en el estómago. Todo indicaba que esto no era nuevo. Gabriela había estado pidiendo ayuda con el cuerpo, mientras con la boca decía que todo estaba bien. ¿Qué tan ciega había estado ella? Esa noche, Lourdes no durmió otra vez. En cambio, esperó. Y a las 3 de la mañana, como lo había hecho muchas veces en el pasado, escuchó el sonido inconfundible de la reja abrirse. La misma reja que,
Ella había cerrado con candado, uno nuevo, pero alguien tenía copia. Los pasos en el pasillo eran sigilosos, casi expertos. No era un ladrón común, era alguien que conocía cada tabla floja, cada charco en la losa. Lourdes, armada con nada más que una linterna pesada y su coraje contenido, esperó en la cocina. Las luces apagadas, el cuchillo más grande a mano. La silueta apareció en la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó ella con voz firme, sin encender la linterna. Un susurro, una figura. «Soy yo», dijo Daniel apenas audible. «No me cierres la puerta, Lourdes, no me denuncies». Ella lo enfocó con la linterna. El rostro desencajado, los ojos hundidos, olía a sudor, a tierra, a metal, como si viniera de algún sitio subterráneo. «¿Dónde está mi hija?», espetó. Daniel bajó la mirada. «No puedo decirte eso. Todavía. ¿Qué hiciste, desgraciado? No es lo que piensas. Nunca lo fue. Ella se fue, pero no del todo». La frase retumbó como un eco en una cueva vacía. «¿Qué significa eso?». Daniel avanzó un paso. «Te dije que las cosas se complicaron, que no pude controlar lo que pasó. Pero ahora ellos también la están buscando. ¿Quién es?». Daniel la miró con una mezcla de terror y resignación. «Gente que no puedes ni imaginar». Lourdes apretó el cuchillo. «Empiezan a hablar o juro que esta vez el silencio no te salvará». Daniel se sentó, agotado, en una de las sillas. Sus manos temblaban. Gabriela descubrió algo que no debía, algo que yo ni siquiera sabía. Y cuando intentó irse, con los niños, ya era tarde. Lourdes sintió el estómago volteársele. «¿La lastimaste?». «No», respondió rápido. «Te juro que no, pero la entregué, sin saber lo que hacía. Pensé que solo querían que se callara, pero se la llevaron. Y después, el silencio. El verdadero. ¿Quiénes se la llevaron?». Daniel tragó saliva. «La misma gente que dejó esos papeles bajo la cama. Los zapatos, el dibujo de los niños, no fueron ellos, fueron advertencias. Como si alguien más estuviera dejando migajas para ti, como si alguien supiera que ibas a venir». Lourdes no sabía si llorar, gritar o golpearlo con el mango de la linterna. En lugar de eso respiró hondo. «Vas a llevarme con ellos. No puedo, no sin que me maten. Entonces, mejor que empieces a escribir tu propio testamento». Daniel cerró los ojos. Se rindió. «Está bien, pero no será fácil. No sabes en qué te estás metiendo. Tú tampoco sabes lo que una madre puede hacer por su hija». Y en ese momento supo que no había vuelta atrás. El aire estaba cargado de tensión cuando Lourdes salió del cuarto, la linterna aún en su mano, como si fuera la única herramienta capaz de traer algo de luz a la oscuridad que rodeaba su vida. Daniel la observaba desde el umbral, su rostro pálido y cansado, como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Era claro que el hombre ya no podía cargar con más secretos, pero seguía siendo una ficha fundamental en el rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. Lourdes no tenía tiempo para esperar más. La ansiedad la consumía, un remolino de pensamientos oscuros que amenazaban con desbordarse. Su hija había desaparecido, y los hilos de la verdad estaban siendo deshilachados por fuerzas invisibles, misteriosas, que nadie parecía entender. «Te dije que esto iba a ser peor de lo que piensas», dijo Daniel con una voz temblorosa, pero Lourdes ya no lo escuchaba. Estaba demasiado ocupada organizando sus pensamientos. El reloj en la cocina marcaba las 3 de la madrugada. El sonido del tic-tac parecía hacerse cada vez más fuerte, como si cada segundo estuviera marcando el paso hacia lo inevitable. «¿Sabes algo más?», preguntó Lourdes girándose de golpe hacia él.
Su mirada era intensa, como si pudiera desgarrarlo con solo mirarlo. Daniel bajó la cabeza, incapaz de mantener su mirada por mucho tiempo. Lo que iba a decir a continuación lo dejó visiblemente alterado, como si su confesión fuera un peso que no podría soportar por mucho más. Un tiempo. No quiero que lo sepas, pero hay algo que te has estado perdiendo, respondió, y su voz temblaba de manera imperceptible. Lourdes no respondió de inmediato. Sabía que cada palabra de Daniel podría ser una pista, una clave para comprender lo que había sucedido con Gabriela, pero al mismo tiempo, cada palabra podía ser una trampa, una mentira más en el laberinto de confusión que la rodeaba. «Habla», dijo con la voz firme, casi fría. Daniel se pasó la mano por la frente, como si intentara recuperar el aliento. No parecía haber paz en sus ojos. No había descanso. Los que se la llevaron, no. Son solo gente de la calle. No son delincuentes comunes. Es algo mucho más grande. Lo que mi hermana empezó a investigar, lo que Gabriela descubrió, es más peligroso de lo que imaginas. Y está más cerca de lo que crees. Lourdes sintió que su estómago se hundía. Algo dentro de ella comenzaba a entender, pero no estaba dispuesta a aceptarlo. «¿Qué sabes de la investigación de mi hija?», preguntó con el tono ahora más bajo, como si temiera que alguien estuviera escuchando en la oscuridad. Daniel vaciló, y por un momento todo quedó en silencio. Lourdes podía escuchar su respiración agitada, pero las palabras no llegaban. Parecía que había algo más que no se atrevía a decir. Gabriela estaba investigando a una organización, un grupo que tiene conexiones en todos lados, desde el gobierno hasta los barrios más oscuros de la ciudad. Gente que, en apariencia, no tiene nada que ver entre sí, pero que comparten algo muy importante. Están buscando algo, y Gabriela tenía una pista. Lourdes dio un paso atrás, mirando a Daniel con desconfianza. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el cuadro que formaban era demasiado aterrador para procesarlo todo de golpe. ¿Una pista? ¿Una pista de qué?, preguntó, casi incapaz de mantener la calma. La angustia estaba tomando el control de su cuerpo. Una pista sobre algo que han estado ocultando durante años. Algo que, si se hace público, destruiría a muchas personas. ¿Sabes lo que es el Proyecto Aurelia?, dijo, y sus palabras fueron como una descarga eléctrica. Lourdes sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No tenía idea de lo que era el Proyecto Aurelia, pero algo en la mención de esa palabra la hizo sentirse como si todo a su alrededor estuviera perdiendo el sentido. No sé qué es eso», respondió, su voz ahora temblando, incapaz de ocultar el miedo que se apoderaba de ella. Eso es lo que Gabriela había encontrado. Algo tan grande que las autoridades no quieren que se sepa. Un proyecto que involucra a las más altas esferas del poder. Una red de manipulación que llega hasta el corazón de la ciudad. Y si seguimos buscando, ellos no se detendrán. Ya han estado vigilándote. Lourdes no quería escuchar más. Estaba a punto de desmoronarse. Pero no podía. Tenía que seguir. Tenía que encontrar a su hija, aunque para eso tuviera que enfrentarse a una verdad demasiado oscura para comprenderla por completo. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, la rabia y la desesperación marcando sus palabras. Daniel levantó la mirada y por primera vez la miró directamente a los ojos. Su expresión era grave, como si estuviera compartiendo una carga que ya no podía soportar. «Porque yo también estuve involucrado, Lourdes. Yo fui parte de eso. Me metí en algo que no entendí. Y ahora es demasiado tarde para salir». Un golpe seco resonó en la habitación. Era el sonido de un móvil cayendo al suelo. Lourdes lo había soltado sin querer, pero el impacto fue tan fuerte que parecía haberle hecho daño en lo más profundo de su ser. Daniel no reaccionó.
Se quedó en silencio, esperando el próximo movimiento de ella. «¿Qué? ¿Cómo te atreves?», exclamó ella, con lágrimas asomando en sus ojos. Nunca había imaginado que su vida tomaría un giro tan extraño, tan insostenible. Lo siento de verdad, pero no puedo seguir ocultando esto. Necesitas saberlo. Todos necesitamos saber lo que hay detrás de todo esto antes de que sea demasiado tarde. Lourdes dio un paso atrás, el miedo y la ira recorriéndola como un torrente. El hombre que estaba frente a ella no solo había arruinado su vida, sino que también había estado metido en el mismo juego peligroso que había llevado a su hija a la desesperación. «Llévame con ellos», dijo finalmente, con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. No le importaba el peligro. No, le importaba si su vida estaba en juego. Necesitaba saber la verdad sobre el destino de Gabriela. Daniel la miró sorprendido. Parecía que no esperaba esa respuesta. «Eso no será tan fácil, Lourdes», dijo con un tono grave. Pero Lourdes ya no quería esperar más. No había vuelta atrás. La oscuridad parecía envolverlo todo con una fuerza insoportable, como si el aire mismo hubiera sido reemplazado por algo más denso, algo que aplastaba el pecho de Lourdes y la dejaba sin aliento. Las luces tenues de la ciudad, apenas visibles desde la ventana, parecían burlarse de ella, recordándole que afuera el mundo seguía su curso, mientras dentro de aquella casa todo estaba a punto de derraparse por completo. Daniel no decía nada. Lo único que podía oírse era el leve zumbido de los electrodomésticos en la cocina, un sonido casi reconfortante, pero que para Lourdes solo servía para acentuar la creciente inquietud en su pecho. Lo que acababa de escuchar, lo que él le había confesado, había abierto una puerta hacia un abismo que ella no sabía si estaba dispuesta a cruzar. Sin embargo, una parte de ella, la más impulsiva, la que la había llevado a actuar sin pensar tantas veces antes, le exigía que continuara. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», dijo Lourdes, su voz rota pero firme. Era imposible no sentir la traición, el veneno de la mentira que Daniel había sembrado en su vida. Daniel levantó la mirada. Sus ojos reflejaban algo más allá del arrepentimiento, el miedo de estar a punto de perderlo todo. Había algo en su postura, en la manera en que se acurrucaba contra la pared, que le decía a Lourdes que no estaba preparado para lo que iba a suceder a continuación. Había esperado demasiado tiempo para hablar, y ahora la verdad ya no parecía tener importancia. No podía deshacer el daño, porque no sabía cómo, Lourdes, y porque no quería que estuvieras más involucrada de lo que ya estás. Lo que Gabriela encontró es demasiado grande, demasiado peligroso para alguien como tú. Lourdes se acercó lentamente a él, sintiendo que la furia comenzaba a hervir dentro de su estómago. No era solo el dolor de lo que había descubierto, sino también la frustración de saber que tal vez ella también había estado mirando hacia otro lado, permitiendo que las piezas del rompecabezas se escaparan entre sus dedos. «No soy una niña, Daniel, y si pensaste que iba a quedarme de brazos cruzados después de todo lo que me dijiste, te equivocaste. Mi hija desapareció, y tú sabes más de lo que estás diciendo. Necesito respuestas, necesito saber por qué». La tensión creció en la habitación. Daniel parecía no saber cómo reaccionar ante su desafío. Durante un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las apartó rápidamente, como si no pudiera permitir que Lourdes viera lo vulnerable que realmente era. No importaba cuánto se lo hubiera dicho a sí mismo, sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podría manejar. «No puedo darte todas las respuestas, Lourdes. Si te metes en esto ya no habrá forma de retroceder. Ellos nos están observando. Están esperando que hagamos un movimiento, que cometamos un error. Y si hacemos algo mal,
ya no habrá vuelta atrás. Las palabras de Daniel resonaron en la mente de Lourdes. No le importaba el peligro, no le importaba que su vida estuviera en juego. No había nada en el mundo que pudiera detenerla. Su hija había caído en la trampa de aquellos monstruos invisibles y ahora era su turno de enfrentarlos. ¿Dónde están?, preguntó con voz casi desinteresada. Estaba agotada de todo el juego de palabras. Ya no quería más excusas. Quería una solución. Quería un final. Daniel suspiró y se pasó las manos por el rostro, claramente conflictuado. Al parecer, sus miedos se confirmaban. Todo lo que había estado esperando estaba sucediendo. Lourdes, con su determinación implacable, lo había arrastrado a un lugar del que ya no había forma de escapar. No es tan fácil. Ellos no se encuentran en un solo lugar. Están esparcidos por toda la ciudad, incluso fuera de ella. ¿Sabes cómo funcionan las redes de poder? No están solo en las sombras, están en todas partes. Si seguimos indagando, si seguimos buscando, no solo nuestra vida estará en juego, sino también la de otras personas. Y en cuanto a tu hija, ellos no la dejarán ir. Lourdes dio un paso atrás, las palabras de Daniel como un veneno que empezaba a recorrer sus venas. Aunque sabía que lo que le decía era cierto, lo que le preocupaba más era el hecho de que ella ya no podía desandar el camino. Ya no podía volver a la vida tranquila que tenía antes. El abismo estaba demasiado cerca y ahora no quedaba otra que saltar. ¿Cómo sabemos que lo que dices es verdad?, preguntó, su tono ya más bajo, pero no menos desafiante. La desconfianza seguía siendo su compañera y no podía permitirse confiar completamente en Daniel. No ahora. Porque yo también fui parte de todo esto. Estaba involucrado con los mismos que se la llevaron. No quise que eso llegara a ti, pero ahora es inevitable. Lo que Gabriela descubrió, lo que ella encontró, ellos no lo dejarán pasar. Quieren que se olvide. Lourdes no dijo nada por un momento. Podía sentir cómo la adrenalina se acumulaba en su cuerpo, empujándola hacia adelante. No podía retroceder ahora. Si su hija estaba viva, entonces debía encontrarla. Y si no lo estaba, al menos descubriría por qué. ¿Qué quieres que haga? Es que, preguntó finalmente, sin saber si realmente estaba preparada para lo que iba a escuchar. Necesito que confíes en mí y que sigas el rastro que tu hija dejó. El único lugar donde podremos obtener más respuestas es en el lugar donde... Y en todo comenzó. Lourdes lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente asintió con la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer. Y, más importante aún, sabía que ya no tenía tiempo. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo. El aire frío de la madrugada la envolvió y el silencio de la noche se tragó todo lo demás. Ahora era su turno de jugar el juego. Y este juego no era solo por su hija, era por su propia vida. Y tal vez por la vida de muchos otros. El silencio dentro del coche era pesado, casi insoportable. Lourdes miraba por la ventana, sus ojos vacíos de expresión, mientras las luces de la ciudad se desvanecían lentamente en el retrovisor. La verdad que acababa de descubrir comenzaba a tomar forma en su mente, pero cada pieza nueva del rompecabezas parecía agregar más confusión en lugar de alivio. Estaba profundamente atrapada en una telaraña de mentiras y verdades a medias, y no podía ver una salida. Daniel condujo en silencio, concentrado en el camino, pero Lourdes podía notar cómo sus manos temblaban al volante. Lo conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que él también estaba atrapado en este juego del que ya no podían escapar. Al principio había pensado que él solo era un títere en todo esto, pero ahora entendía que él había jugado un papel más grande, más oscuro,
del que no había querido hablar. El coche se detuvo frente a un edificio que Lourdes no reconocía. Era antiguo, gris, con las ventanas oscuras como si el sol nunca hubiera tocado su fachada. La sensación de inquietud creció en su pecho, y cuando Daniel apagó el motor, el sonido del mismo retumbó en sus oídos, como un último aviso. «Este es el lugar», dijo Daniel, su voz más baja de lo habitual. Lourdes no dijo nada. En su lugar, bajó del coche y caminó hacia la entrada, sin mirar atrás. No podía permitirse dudar ahora. Si Gabriela había estado aquí, si este era el lugar donde todo había comenzado, entonces aquí sería donde todo terminaría, o quizás donde todo se resolvería. La puerta crujió cuando la empujó, como si estuviera intentando resistirse a su presencia. El interior del edificio estaba oscuro y desordenado, el aire pesado con el polvo de los años. Había algo en ese lugar que no encajaba, algo que le parecía completamente ajeno a lo que había sido su vida hasta ahora. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y los pisos, desgastados, reflejaban la falta de cuidado. Daniel la siguió, en silencio, y cuando entró, cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien los estuviera observando. La oscuridad era tan densa que Lourdes sentía que podía cortarse con ella. Sin embargo, su determinación era más fuerte que cualquier miedo que pudiera haber en ese lugar. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Lourdes, sin volverse a mirarlo, sabiendo que la respuesta era algo más grande de lo que podía comprender. «Este es el lugar donde se reúne todo», dijo Daniel, mirando a su alrededor. Podía ver en su rostro que no quería estar allí. Este era su punto de no retorno, pero ya no había marcha atrás. No podían retroceder. De repente, un sonido proveniente de una de las habitaciones del fondo rompió el pesado silencio. Lourdes se tensó, su corazón comenzó a latir más rápido y sus sentidos se agudizaron. Algo no estaba bien. El lugar tenía una vibración extraña, como si estuviera lleno de secretos, de cosas ocultas que nunca deberían salir a la luz. «Vamos», susurró Daniel, tomándola del brazo y guiándola hacia el fondo. Lourdes no protestó. Sabía que si alguna vez quería descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con Gabriela, este era el momento. Ya no quedaban más excusas. Las preguntas y las dudas se estaban apoderando de su mente, pero la necesidad de respuestas la mantenía en movimiento. Al llegar a la puerta de la habitación, Daniel hizo una señal para que se detuviera. Con una mano temblorosa, tomó el pomo de la puerta y la giró lentamente. Un crujido bajo los pies de Lourdes les advirtió que alguien o algo estaba adentro. Cuando la puerta se abrió, el sonido de pasos cautelosos alcanzó sus oídos y una sombra se deslizó en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», preguntó una voz grave desde la penumbra. Era una voz que Lourdes no reconoció, pero que sin embargo le heló la sangre. Daniel se tensó, y Lourdes pudo ver cómo su rostro cambiaba de color. Su respiración se volvió irregular. No era solo miedo lo que veía en su expresión, era algo mucho más profundo, algo que no podía entender aún. «Es solo un visitante», dijo Daniel, pero su voz traicionaba la inseguridad. La figura en la oscuridad dio un paso al frente y por fin Lourdes pudo ver su rostro. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por las cicatrices del tiempo. Sus ojos, sin embargo, no mostraban ni un rastro de humanidad. Eran fríos, calculadores, como si estuviera observando un juego en el que ya conocía las reglas. La luz débil de la habitación apenas iluminaba su rostro, pero sus ojos parecían brillar con una intensidad inquietante. «¿Quién eres tú?», preguntó Lourdes, sin poder evitar la creciente incomodidad que sentía. El hombre sonrió,
pero fue una sonrisa fría, vacía. Lourdes pudo ver que sus dientes eran perfectamente blancos, pero su expresión parecía más bien una máscara de poder. No había duda de que este hombre tenía algo que ver con todo lo que estaba sucediendo. El nombre de Gabriela resonó en su mente como una campana, pero aún no comprendía la conexión completa. «Lourdes, ¿verdad?», dijo el hombre, como si ya la conociera, como si hubiera estado esperando su llegada. «Sabía que llegarías aquí tarde o temprano». La mente de Lourdes comenzó a girar. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y qué tenía que ver con su hija? «¿Qué sabes de Gabriela?», exigió, sintiendo cómo la rabia comenzaba a consumirla. Estaba cansada de las respuestas vagas, cansada de las medias verdades. Necesitaba saber qué había pasado. El hombre la miró fijamente, sin responder de inmediato. Su silencio era aún más perturbador que sus palabras. Finalmente dio un paso hacia ella, su figura más imponente en la penumbra. «Lo que sabes hasta ahora no es ni una fracción de la verdad», dijo, su voz tan suave que Lourdes casi no pudo oírla. «Pero eso está a punto de cambiar». La tensión en la habitación era palpable. Lourdes se quedó en silencio, su respiración entrecortada, esperando la respuesta que jamás había imaginado. La habitación permanecía en un pesado silencio. Lourdes no podía apartar los ojos del hombre que tenía frente a ella, sus palabras aún resonando en su mente como un eco. Lo que sabía hasta ese momento sobre Gabriela, sobre la vida que había creído entender, no era ni la mitad de lo que realmente había sucedido. La verdad que él había insinuado parecía ser una enorme sombra, una que se alargaba más y más con cada segundo que pasaba. El hombre se acercó un paso más, su figura proyectándose contra la tenue luz que se colaba a través de una rendija en la pared. La incertidumbre se palpaba en el aire, como si estuviera a punto de suceder algo que ninguno de ellos podía controlar. Lourdes sentía un frío que no venía del lugar, sino de dentro de sí misma. Algo dentro de ella se quebraba, y la única forma de seguir era lanzarse en la oscuridad, sin saber si al final encontraría algo que la hiciera sentirse libre, o algo que la atrapara aún más. «¿Qué quieres decir con eso?», dijo Lourdes, su voz más firme de lo que se sentía. Necesitaba saber, necesitaba entender. El hombre no respondió de inmediato, se detuvo justo frente a ella, mirando con una calma desconcertante. Lourdes intentó leer su expresión, pero era como si estuviera viendo a través de ella, como si no pudiera conectar con ninguna emoción humana. «Todo lo que has visto, todo lo que has creído saber, es solo una fracción de lo que realmente está en juego», dijo finalmente con una calma que helaba aún más el ambiente. Sus palabras no eran una amenaza, pero el peso detrás de ellas era aún más aterrador, como si todo lo que Lourdes había construido en su mente se desmoronara lentamente. Lourdes apretó los puños, sintiendo la tensión en sus manos. Todo el cuerpo estaba a punto de estallar, de derrumbarse. Había algo inquietante en la actitud de este hombre. No era solo su frialdad, era su presencia. Era como si todo en la habitación lo rodeara, como si él fuera la raíz misma de la oscuridad en la que ella se encontraba atrapada. «¿Por qué Gabriela?», preguntó, su voz ahora más baja, como si hubiera recobrado algo de su cordura. «¿Por qué mi hija?». El hombre la observó por un largo momento, como si estuviera evaluando la pregunta, como si tuviera que decidir si valía la pena darle una respuesta. Finalmente dio un paso atrás y se cruzó de brazos. «Gabriela. Gabriela fue una pieza más en un juego mucho más grande, un juego en el que ni tú ni ella comprendían su rol, o más bien, tú no lo entendías, y ella estaba demasiado cerca de la verdad como para darse cuenta», respondió con una calma fría que le heló la sangre. Lourdes no podía creer lo que escuchaba. ¿Un juego? ¿Una pieza? Las palabras del hombre no solo eran vagas, sino crueles.
Cada vez que abría la boca, su mundo parecía irse al garete. Gabriela no era solo una víctima más. Era parte de un juego. ¿Qué clase de monstruo estaba frente a ella? No, no entiendo, dijo, su voz quebrada por la incredulidad. Gabriela no era solo una pieza, era mi hija. Mi hija. ¿Cómo puedes hablar de ella como si fuera nada más que un peón? El hombre la miró con los ojos casi vacíos, como si su sufrimiento fuera irrelevante para él, como si ya hubiera pasado mucho tiempo desde que le importó algo como eso. ¿Y si te dijera que todo lo que te han contado sobre ella es mentira, lo creerías? Su tono era casi como un desafío a la lógica, a todo lo que Lourdes había conocido hasta ese momento. El golpe fue directo, tan duro que no sabía si debía seguir escuchando o si debía irse corriendo de ese lugar, pero algo dentro de ella, algo más allá del miedo, la mantuvo allí, fija en el hombre que seguía destruyendo su realidad, ladrillo por ladrillo. «Dime qué sabes», dijo, y no fue una súplica, sino una orden. Ya no quedaba lugar para la duda, ya no podía dar marcha atrás. Necesitaba la verdad, y no importaba cuán oscura o dolorosa fuera. El hombre, como si hubiera estado esperando ese momento, sonrió. Fue una sonrisa vacía, tan fría como las paredes del lugar en el que se encontraban. «Te lo diré, Lourdes, pero debes entender algo muy importante. Lo que estás a punto de saber cambiará todo. Cambiará tu vida de una manera que ni siquiera podrás imaginar. Y lo peor de todo es que no podrás hacer nada al respecto. Estás atrapada en esto. Has estado atrapada desde el momento en que decidiste buscar la verdad». Sus palabras se colaron en la mente de Lourdes como una daga afilada. ¿Atrapada? Desde el principio. Eso sonaba a una condena, a algo de lo que no podía escapar, y su corazón dio un vuelco de terror. «¿De qué hablas?», preguntó, su garganta seca, su respiración ahora agitada. El hombre dio otro paso hacia ella, y ahora sus ojos brillaban con una intensidad que parecía desafiarla, desafiar toda su existencia. Estaba tan cerca que Lourdes podía sentir el aire pesado de su presencia, como si su sombra se extendiera más allá de la habitación misma. «Lo que has estado buscando, Lourdes, no son respuestas, es más bien una condena. Tu hija, tu familia, todos, son solo piezas en un juego que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Y tú, querida, eres la última pieza que falta para que todo esto se cierre. La verdad no te liberará, te atrapará aún más». El suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. No podía respirar, no podía pensar. El caos de esas palabras comenzaba a calar en su ser. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era su vida realmente una mentira? El hombre dio un paso atrás. Se giró hacia la sombra que lo acompañaba y dijo: «La próxima vez que vengas, Lourdes, traerás más respuestas, porque aún no sabes lo que realmente está en juego, pero pronto lo sabrás». La puerta se cerró con un golpe sordo, y Lourdes se quedó allí, paralizada en medio de la oscuridad, rodeada de secretos y una verdad que aún no podía comprender. Lourdes estaba completamente sola en la habitación. La puerta había cerrado tras de sí con un sonido ominoso, y la oscuridad era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Estaba atrapada, sí, pero algo más pesado la aplastaba, la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una ilusión cuidadosamente orquestada. La verdad que había estado buscando se desmoronaba como un castillo de naipes. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el hombre se había ido, pero el reloj de la pared parecía haberse detenido. Cada tic-tac resonaba como un recordatorio de que el tiempo había perdido su sentido, que ya no había escape, solo una inevitable confrontación con lo que no comprendía. El miedo la había paralizado por un instante,
pero algo dentro de ella despertó. Tenía que saber la verdad. No importaba lo que eso implicara, no podía seguir siendo una marioneta de aquellos que la habían manipulado. Respiró hondo y se acercó a la pared, tocando la superficie fría. No había nada allí, solo el eco de sus pensamientos y la sensación de ser observada, como si cada rincón de esa habitación estuviera lleno de secretos que la rodeaban. De repente, la puerta volvió a crujir. Lourdes dio un salto, su corazón latía desbocado. La silueta de Daniel apareció en el umbral, su rostro sombrío y su cuerpo tenso. Lourdes lo miró, sintiendo un dolor profundo, como si algo en él se hubiera roto de manera irreversible. «Te dije que esto cambiaría todo, Lourdes», dijo él, su voz baja, casi inaudible. «Sé lo que piensas, pero no puedes entender todavía lo que está en juego». Lourdes lo miró fijamente, la rabia burbujeando en su interior. Todo lo que había creído sobre él se había desvanecido. Ya no era el hombre en el que confiaba, ya no era su esposo, era alguien más, alguien que jugaba con fuego. «¡Ya basta, Daniel!», gritó, su voz temblando, pero llena de una furia que nunca había conocido. «Me has mentido todo este tiempo. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué este juego? ¿Por qué mi hija?». La expresión de Daniel no cambió, pero sus ojos brillaron con una tristeza inexplicable. Dio un paso adelante y Lourdes no dio ni un centímetro atrás. Ella estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. No había vuelta atrás. «Gabriela no está muerta, Lourdes». Sus palabras cayeron como una bomba, rompiendo el último vestigio de la realidad que Lourdes había construido en su mente. Ella no podía creer lo que escuchaba. Un nudo en su garganta le impedía respirar. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por hecho, se desmoronaba con esas palabras. Si Gabriela no estaba muerta, entonces, ¿dónde estaba? Ella, continuó Daniel, su voz quebrada. Ella fue parte de un plan mucho más grande del que pensabas. Un plan que comenzó mucho antes de que nos conociéramos. Todo fue orquestado desde el principio. Lourdes sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía, que el aire se volvía irrespirable. Cada palabra de Daniel la arrastraba más y más a una verdad que no estaba lista para enfrentar. Había sido una víctima, pero también había sido parte del juego. Cada decisión, cada paso que había tomado había sido parte de un guión que ni ella ni Gabriela habían escrito. «No, no puede ser», susurró, sin poder creer en lo que estaba escuchando. «¿Cómo pudiste?». Daniel bajó la mirada, avergonzado. «Lo que está pasando aquí, Lourdes, es mucho más grande de lo que crees. Lo que nunca entendiste es que Gabriela fue una pieza clave, y tú siempre fuiste el final de todo esto». La pieza final. Las palabras de Daniel retumbaron en su cabeza como un eco infinito. La pieza final. Lourdes sentía como si se estuviera desmoronando desde dentro, como si cada fragmento de su ser se estuviera disolviendo en el aire. La verdad era insoportable, pero era la única verdad que quedaba. Entonces un grito la hizo girar bruscamente hacia la ventana. La luz de la luna se reflejaba en el vidrio y algo en el jardín captó su atención. Una figura se movía en la penumbra, demasiado familiar, demasiado cercana. La mujer que había estado buscando, la mujer que había estado perdida, apareció allí, frente a ella. Gabriela. No era un fantasma, no era una ilusión. Gabriela estaba viva. Lourdes corrió hacia la ventana, su mente frenética tratando de comprender lo que estaba pasando. Daniel la siguió, pero no la tocó. La figura en el jardín comenzó a caminar lentamente hacia la casa. No había dudas. Era Gabriela. Lourdes quería gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «¡Gabriela!», gritó finalmente, alzando la voz con desesperación. La figura se detuvo,
Durante unos segundos que parecieron eternos, Lourdes no podía mover ni un músculo. Gabriela, con su rostro impasible, la miraba directamente. No había sonrisa, no había lágrimas, solo una mirada vacía, casi calculadora. Entonces, la figura de Gabriela levantó la mano y con un gesto que Lourdes nunca olvidaría, señaló hacia atrás, hacia donde el hombre había desaparecido. Daniel se acercó a ella y susurró con la voz rota: «Ella siempre fue parte de esto, Lourdes. Nunca fuimos nosotros. Siempre fue todo una mentira, un juego, y ahora ya no hay forma de volver atrás». Lourdes sintió una punzada en el corazón. La verdad que había estado evitando durante todo este tiempo finalmente la alcanzó. Su vida había sido una manipulación desde el principio. Todo lo que había creído, todas las decisiones que había tomado, no eran más que parte de un plan. Y Gabriela, su hija, había estado atrapada en ese mismo juego, sin saberlo. La figura de Gabriela se desvaneció en la oscuridad del jardín como un sueño roto, pero las palabras de Daniel, la verdad de lo que estaba pasando, se quedaron grabadas en su mente. No había escape. Ya no había más preguntas, solo quedaba enfrentarse a lo que venía, porque el juego no había terminado, y lo que Lourdes no sabía era que aún quedaba mucho más por descubrir.